Bueno, tengo la satisfacción de presentarles ahora a quien ha cometido el error grave de aceptar hace muchos años convertirse en mi maestro en el campo junguiano y ha aceptado ser el padre que yo elegí. Y él aceptó, cometió estos dos errores. Así que en virtud y agradecimiento de esos errores, vamos a escuchar ahora lo que tenga que decir sobre este libro. Uno de los más notorios, contemporáneos, conspicuos miembros del campo junguiano en la Argentina. Yo lo conocí en los años 80, para que vean cómo es esto de la amplitud que tiene el campo junguiano. Te va a gustar la anécdota que voy a contar. En los años 80, la Universidad de Belgrano tenía una institución aparte donde se daban cursos de temas específicos y ahí había un profesor que hablaba de Jung. Y yo que estaba interesado y no había dónde aprender Jung en ese momento, ahora tampoco lo hay, salvo este espacio que nos ha dado la Sociedad Científica Argentina y que estamos compartiendo con la persona que ahora voy a mencionar y algunos otros. Y yo que ya tenía experiencia en hacer análisis psicoanalítico, freudiano, yo quería hacer análisis junguiano. ¿Dónde encontramos? Y este profesor parecía muy interesante. Hasta que un día, en una de las clases, a raíz de alguna pregunta que le hicimos, comenta, dice, yo en mi juventud, antes de entrar en medicina, antes de recibirme de psiquiatra, antes de ser profesor en la Facultad de Medicina, acá en otra, dice, yo era pianista, y muy buen pianista, pero claro, como todo joven me enteré que tenía unos parientes en Detroit, en Estados Unidos, me fui para allá y encontré el primer trabajo que realmente me gustó. Yo tocaba el piano en un cabaret de la mafia y más que el sueldo me preocupaba, y lo sabían bien los dueños del camarote, que tenía que estar ahí arriba del piano, el vaso de whisky siempre lleno. Terminó esa clase, yo me acerqué y dije, doctor, ¿yo me puedo analizar con usted? Este es el analista que yo buscaba. Bueno, después él cometió el error de aceptar ser mi maestro, yo su discípulo, ser mi padre, así que primer presidente de la Asociación Junguiana Argentina, un gran pionero del campo junguiano, mi maestro y mi padre era el profesor doctor Vicente Rubí. Buenas noches. Me siento con mucho agrado de presentar un nuevo libro de los tantos que ha escrito mi hijo espiritual, discípulo, pero hijo espiritual. Y que además me ha ayudado mucho. Lo corrijo en algo, el cabaret no estaba en Detroit, estaba en Rochester, en Estados Unidos, a orillas del lago. Este es un nuevo libro novedoso. Presenta muchas cosas que no son tan conocidas. Y aquí el libro. Cosas que no son tan conocidas, porque los sueños tienen una función prevalente, los sueños en general,
que es la función compensatoria. Vale decir, el sueño compensa a la conciencia. Fundamentalmente casi todos, ¿no? Bien, menos esta excepción que Jung la marca, sí, pero el libro de Antonio Las Heras está mucho más preciso. Vuelvo a decir, los sueños normalmente son compensatorios de nuestro mundo terrible, consciente de ruidos, de confusión, de problemas, en fin, las cosas que vemos que ustedes conocen tan bien como yo en sí. Pero si no soñáramos, nos volveríamos locos. El sueño, como el mito y el arte, son absolutamente necesarios para nuestra vida de equilibrio mental. Ustedes saben que se han hecho, cuando aparece el electroencefalograma en el campo médico, se ve que da ondas profundas, ondas delta de 4 ciclos por segundo, ondas theta, cuando estamos en hipnosis de unos 7 ciclos por segundo, ondas alfa de 10 ciclos por segundo, y ahora, si es que estamos conscientes y no meditando, ondas beta de unos 20 ciclos por segundo. Y si entramos en un estado maníaco, es decir, con la adrenalina que acompaña todo esto, de 20 ciclos por segundo se va a mucho más. Descubren los investigadores que, es decir, piden voluntarios para dormir, lo cual les pareció a los voluntarios que les pagaban en Francia y en Estados Unidos. Caramba, esto diríamos en buen porteño, esto es un burro, ¿no? Pero lo decían en inglés y en francés. Solamente tenían que recibir las antiguas formas de los cables, ¿no? Y de las sustancias gelatinosas en la cabeza para tener, es decir, los cables que lógicamente están conectados a la máquina, ¿no? Y entonces los voluntarios duermen primero y están las ondas delta, pasan por las ondas theta, pero cuando llegaban a las ondas alfa, los despertaban, ¿no? Quedaban un poco confusos, volvían a dormir, pero volvían a delta y a theta, y así cientos y miles de voluntarios no podían soñar, porque los sueños se presentan cuando el cerebro emite ondas alfa. La misma zona que fundamenta y origina los sueños es la misma zona de los mitos. Por eso no podemos vivir sin mitos, porque el mito es el sueño de los pueblos. Es un sueño más. Y el arte también. O sea que si uno quiere definir el arte, no sabemos bien cómo, ¿no? Los autores lo han hecho de muchas maneras, pero sí es absolutamente necesario. Hay una publicidad que sale por ahí que dice: Einstein dijo que el arte no es necesario, pero igualmente hay que darles. Algo así.
No, Einstein, no, por favor, No, otra sí, equivocación está más, acabado. no. Otra equivocación más, no. Porque para mí Einstein fue un genio, pero no un sabio. Es decir, esa equivocación es gravísima. Es tan necesario el arte como el mito, como el soñar. Volviendo a los sueños nuestros, existe una excepción a la función compensatoria, que son los sueños no compensatorios. Y Jung hizo una clasificación, luego fue reformulada por la doctora Matú, pero curiosamente el doctor, mi hijo espiritual, Antonio Las Heras, ha hecho la mejor síntesis de los sueños anticipatorios. Justamente, anticipatorios, traumáticos, extrasensoriales, con sus tres partes, la clarividencia, la telepatía y la precognición. Y después, una cosa curiosa, nada habitual, lo ha puesto ahí un sí, pero muy así de paso, ¿no? Antonio se dedicó a los sueños paralelos, los sueños que sueñan dos o más personas al mismo tiempo, que son similares, semejantes o iguales. Y también dentro de estos sueños no compensatorios están los sueños proféticos. Ya que hablo de mí, voy a ser un poco pedante quizás y diré que yo estoy aquí y me he dedicado a lo que me he dedicado por un sueño absolutamente anticipatorio y profético. En el avión, justamente, que en el año 1957 me llevó a Estados Unidos. Yo trabajaba como empleado en la compañía Pan American Airways, ¿no? Y tenía viaje gratis. Y en Estados Unidos muchos sicilianos, familiares y hasta de la mafia. Pero bueno, también me tocó tocar en un cabaret. Quiero decir que hubo un sueño en el avión. El avión duraba tenía un vuelo de 24 horas, porque eran aviones a hélice. Todavía no estábamos en 1957, todavía estaban los resabios de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No voy a contar el sueño, lo que pasó. El hecho es que yo estuve ahí un mes y medio más o menos. Me presentaban gente, pero estaban familiares, qué sé yo qué, pero yo estaba disociado, porque todo eso estaba, pero como si fuera una película a mi lado, por dentro, profundamente. Yo estaba prendido y posesionado del sueño del avión, que hizo que a la vuelta terminara mi secundario, porque yo el secundario no lo hice en el orden habitual, sino que lo hice después del servicio militar, en 2 años, dando todo libre.
terminé el secundario y me encuentro en la facultad de medicina. Y digo, ¿qué hago yo acá? Si yo no me interesa la medicina, no me interesan los médicos, odio todo esto, ¿qué hago yo haciendo un curso acelerado de admisión? Y bueno, así empezó la historia. Así empezó esta historia. Pero en el sueño ya estaba un personaje que yo lo llamé Arlequín, y los que conocen algo del tarot más adelante me dijeron, es el loco, es el loco. Y el loco es el que cambia el destino en 180 grados. Porque me dijo, te estás dedicando al arte, pero tienes que ser médico, psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo. Ese es tu destino. Y yo decía, no, ¿cómo? Porque estaba disfrazado, vestido como un bufón. Yo lo que conocía del teatro era el Arlequín de las comedias del arte. Y él se reía y se burlaba, bailaba y se burlaba de mí. Dice, al arte te vas a dedicar igual, pero de otra manera. Lo cual fue cierto. Era la parte teórica que sigo haciendo. Perdónenme este aparte personal. Quiero seguir con el texto de Antonio. Hay algo que no está en el libro, pero quisiera hacer hincapié, quizás en otra edición, la segunda edición pueda estar. En 1918 yo recibía pacientes alemanes y una gran mayoría de pacientes alemanes tenían sueños mitológicos germánicos. Ustedes conocen el dios Wotan, Thor, Frey, Sigfrido, pero es la única mitología, ¿no?, que yo conozco del mundo en que existe el ocaso de los dioses. Es una mitología auto y heterodestructiva. Y eso soñaban los pacientes alemanes. Con lo cual, en 1919, Jung escribe un libro, Wotan, que habla de la catástrofe que se va a cernir en Alemania. Es decir, él, podemos decir, que profetizó algo que iba a venir, no la magnitud de lo mismo. No la magnitud, pero ya lo sabía. Un tema que toma Antonio Las Heras es la síntesis del héroe solar. Y en una forma muy sintética y tomando a un discípulo de Jung, Erich Neumann, un gran genio también, ¿no?, dedicado tanto a la psicología, a la filosofía como al arte, que escapó de Alemania para irse a Medio Oriente, porque aún no existía el Estado de Israel, ¿no? Neumann, de origen judío, alemán. Pero el héroe solar simboliza la evolución de la conciencia. El libro tiene una de esas raras síntesis, valga la redundancia, síntesis sintética que nos hace ver de un golpe la evolución de la conciencia a través del héroe. Y también algo que filosóficamente es muy importante está en este libro,
que es el Homo Viator, ¿no? Todo cambia, Pantarray, decía Heráclito, Pantarray, y el Homo Viator es el hombre viajero, como dice en el libro Antonio, es el andariego, que es uno de los signos de los 64, un signo del I Ching, el libro de las transformaciones chino, que nace allá por el 4000 antes de Cristo, ¿no? El andariego. Esos somos también. Fijémonos simplemente lo que está pasando en el mundo, al margen de lo que Antonio nos está expresando. Está pasando en el mundo, los cambios que hay, la pobre gente que migra y muere en el mar, que van y vienen, porque nuestra vida es cambio. El novicio chino le preguntará a su maestro, maestro, todo cambia. Sí, sí, hijo mío, todo cambia. Pero hay algo que no cambie, sí, claro, el cambio mismo. Y eso produce el Homo Viator, o sea, el arquetipo del viajero, que está muy bien expresado en el libro de Antonio. Después toma Antonio a Pancho Sierra, que fue el tema de su tesis de doctorado en psicología. Y acá esto me emociona porque yo fui el padrino de esta tesis y aprendí mucho acerca de tanto de Pancho Sierra como de la posibilidad del milagro también y de la curación. Luego hace una amplificación, Antonio, del árbol. Ustedes saben que hay un test del árbol que utilizan los psicólogos. Pues ese test del árbol queda tan pobrecito, tan marchito, ese test, no el árbol, ¿no? Tan marchito en comparación con la amplificación que hace Antonio Las. Estoy enumerando puntos que son originales, que son nuevos, que están renovados. De las películas no puedo hablar porque no he visto ninguna de estas películas que nombra. En el cine, sí, esto es aparte del libro. Hay autores, fundamentalmente Ingmar Bergman y Fellini, que son netamente jungianos, que no se puede comprender ninguna de las obras de ambos autores, que son pensadores a través de imágenes, pero que no se puede entender si no se comprende un poco los puntos álgidos o los puntos fundamentales del pensamiento de Jung. Es decir, este es un libro que, dado que Jung a veces no ha podido manifestar todo el potencial creativo ni sus intuiciones profundas, ¿no?, que hubiésemos querido, sobre todo debido a lo que llamamos el establishment científico de la época en sí, y Jung se muestra de alguna manera un poco pesimista frente a la proyección del mundo. En cambio, el libro de Antonio
establece la posibilidad de superar la ceguera típica, como la llama él. Es la ceguera típica de la conciencia, para poder dejar manifestarse los potenciales creativos, sobre todo parapsicológicos, en una verdadera psicología que bien podemos llamar transpersonal. Bueno, esto es todo mi catecismo por hoy. Gracias.